Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito en corto. Mi nombre es Francisco Silva y mi compañero. Yo soy Miguel Morales, igual estudiante de la Ingeniería en Tecnología Electrónica. En este episodio pues vamos a hablar un poco de nuestras experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 6 semestres que estamos cursando en la carrera y pues nuestros proyectos que hemos ido desarrollando. Pues yo creo que primero pues agradecemos el espacio, ¿no? Al equipo detrás del podcast y del canal pues por estar nosotros aquí en este episodio, ¿no? Yo creo que lo primero como que para que la gente nos conozca un poco, nos ubique, ¿qué te parece si nos presentamos, ¿no? O sea, si quieres empezar. Bueno, yo soy de aquí de Hermosillo, eh, pues salí del Cobalt Villa de Ceris y pues mi primera carrera no fue electrónica, pues yo empecé estudiando Derecho. Derecho, Sí, pero en el primer semestre luego me di cuenta que ¿o no? no, que no era como lo que yo quería, ¿no? Y luego, bueno, así viéndolo uno de este lado yo, es como raro, ¿no? Porque la carrera de Derecho es como, o no sé, no se escucha de leyes, de letras y no sé. Y ya la carrera electrónica, pues ya matemáticas, física, como que muy distinto, ¿no? Sin Como, unos polos opuestos. sí, Sí, fíjate que a mí no me gustaba nada la matemática. Yo creo que por eso me metí a Derecho, porque como que le saqué a la matemática. mm, Y veme ahorita, todo es sí. matemática, ¿Y ¿no? cómo fue para ti, por ejemplo, hacer la transición o cómo te adaptaste a, porque pues vemos matemáticas aquí en la carrera, ¿no? Sí, no, fue difícil porque yo veía a mis compañeros, a ustedes, que resolvían súper bien. Por ejemplo, los primeros semestres llevamos cálculo uno y álgebra. Ujú, Y a mí se me dificultaba, me trababa mucho con todas esas materias. Y los veía a ustedes de que muy fluido todo, pues, sí, como que ya sabían reglas muy básicas que yo no tenía noción. Entonces fue como tener que dar como un empujoncito extra, un ujú. saltito extra, que tener que aprender todo de nuevo pues para ponerme a la par, pero pues aquí Ahí estoy. le digo. ¿Y tú? Yo pues yo salí de la prepa y, o sea, yo tenía la idea en prepa que estudiar una ingeniería, ¿no? Como que tenía la idea más o menos de que a Ujú, esto más o menos, pero no sabía bien exactamente a cuál, ¿no? De todas. Entonces teníamos una materia de orientación educativa, ujú, ¿no? Pues que según este test son estas carreras. Y ya pues investigué la página de la universidad, ahí, la oferta educativa, y pues escogí electrónica, física y mecatrónica. Y pues afortunadamente pude escoger y pues escogí electrónica. Y, o sea, por mi lado, pues ya en la prepa pues, llevé pues cálculo y así, pues. ujú. Entonces, digamos que ya tenía un poquito de nociones o conocimientos pues de las matemáticas. Entonces, por ese lado fue un poco, pues ya menos difícil, pues. ¿Y por qué exactamente electrónica? ¿Qué El- fue lo que te atrajo, lo que te gustó? sí, es que yo creo que desde chiquito me han gustado así como, o he estado rodeado pues de computadoras Ujú, y videojuegos, ¿no? Yo me acuerdo que estaba yo chiquito y estaba una computadora con el Windows XP, yo creo, y estaba el GTA, el San Andreas, creo, y lo jugaba, o el Vice City, no me acuerdo. Luego también antes en los Mysoros, no sé si te acuerdas, venían como unos discos CDs con ujú. juegos. Y me acuerdo que había uno que venía en el Nesquik, que era como de huesitos, así, te aprendías los huesos o algo así. Y como que de morrito, pues esto está interesante, ¿no? Y conforme iba creciendo, como que me interesa toda la computadora, la tecnología y cómo funciona y poder yo, digamos, desarrollar o trabajar, ¿no? Con estos equipos. Qué interesante, ¿no? Que de chiquito ya sabías más o menos acá lo que querías. Sí, y luego, ¿cuándo es el momento en el que dices que ya, o en ningún momento de la carrera cuando entraste dijiste, no, pues yo creo que la matemática siempre no es lo mío y a lo mejor busco otras opciones, o desde que entraste ya sabías que esto es lo que era para ti? Mira, como en el primer semestre llevamos la clase de introducción a la electrónica. A mí me Sí, gustaba mucho esa materia. Se me hacía muy interesante saber cómo funcionaba todo, los circuitos y todo eso. Entonces, aunque no me fuera tan bien en la matemática, siempre tenía esa motivación de, de entender y de querer saber cómo se hacía todo lo demás. Entonces, nunca pasó por mi mente darme de baja ujú. o rendirme, pues, en la carrera. Siempre fue como estimulante seguirme echándole ganas para Era poder como un alcanzar reto para ti todo. que te motivaba. Exacto. Sí, no, nunca me quise rendir. Y pues hablando de las materias, pues Ujú, hablemos de las materias que llevamos, ¿no? En electrónica. sí. Este, ¿Qué materias a ti se te han hecho complicadas o Ah, además de las materias?
Sí teniendo en cuenta la de las matemáticas, ¿no? sí tendría que ser un top 3 materias difíciles. Ok, Yo creo que cálculo 2 es la materia más difícil que he cursado hasta ahora. ok. Yo creo que la segunda sería fluidos. La verdad estaba muy chila la Suave. materia, Sí. pero o sea, estaba chila porque era como complicada también. Entonces, como que te reta a ti mismo. Y por tercera, pues te diría que señales y sistemas. Sí, porque ya es como vemos la serie de Fourier. Ujú, Ya es sí. como otra vista de la matemática que tiene. Entonces, yo creo que esa sería mis 3 materias más difíciles. ¿Cuál Pues yo, sería tu ajá. top? Siguiendo la, ¿no? Ujú. La organización esta, yo creo que coincido en señales y sistemas, porque es, es como una herramienta matemática que no habíamos, con la que yo no había interactuado, pues, antes. Ujú. Y luego, yo creo que la materia de ecuaciones diferenciales. Me acuerdo que más que difícil, yo creo que era como un poquito más trabajosita, ¿no? O bueno, Sí. esa fue mi forma, ¿no? Yo creo que la última electromagnética 2 yo creo. O sí, yo creo que a lo mejor porque como uno que va empezando o no tiene muchos conocimientos, es un poco abstracto al principio entender los conceptos, ¿no? Sí, ya toda la física que conlleva, ¿verdad? Sí. El- Y a mí me gustaría que pues ya estando aquí hablando de las materias, pues habláramos también de los laboratorios, ¿no? Porque yo Sí, creo que, o sea, o para mí, los laboratorios de las materias eran como un momento en el que te asombrabas de las aplicaciones o de la esencia en la práctica, pues, del laboratorio, ¿no? O de la que estamos viendo teóricamente, pues. sí, a mí lo que me hacía más llamativo es cómo todo lo que vimos en la semana de teoría, Ujú, cómo se aplicaba realmente, pues en la realidad, puede ser en un circuito, en el osciloscopio, cómo, cómo efectivamente la teoría, todo lo que te enseñan y todas esas fórmulas que vemos, realmente se aplican y tienen como un sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos, el primer laboratorio que llevamos, aparte del de química, fue el de introducción a la electrónica. Como esa primera interacción que, bueno, yo personalmente tuve con la electrónica, porque pues yo nunca ujú, llevé nada, ningún taller o ningún tipo de curso de electrónica. Entonces, cómo ver cómo funcionaban los circuitos ya, no solamente en diapositivas, por ejemplo, ujú. sino ya físicamente y cómo tienes que cuidar ciertas cosas para no quemar componentes o que pase un corto o algo así. Entonces yo creo que esos primeros laboratorios que tuvimos de química, de introducción a la electrónica, fueron como muy asombrantes, muy... Sí, a mí me pasaba eso por ejemplo, con el laboratorio de electromagnética. Ujú. Me acuerdo que había una práctica en la que hacíamos pasar una corriente eléctrica por un cable y ya con los imanes, digo, con brújulas, pues veíamos cómo se orientaba el imán, ¿no? al campo. Sí. Y, o sea, yo pensaba, no, pues parece pues, magia, ¿no? Casi, casi, ¿no? Este, y luego ya contrarrestarlo pues con lo que vimos en la teoría y ya entenderlo, era como, qué interesante, ¿no? O sea, qué suave, este, es lo que el laboratorio en mí despertó, pues, así como me despertó asombro, pues, y me despertó como querer seguir o entender un poquito más a profundidad. También esa curva de dificultad que van teniendo los laboratorios, Ah, ¿no? sí, Como el primer laboratorio de cualquier materia la terminas en 30 minutos, sí. fácil, y te vas. Y como ya ahorita ya tenemos sesiones de Sí, o reportes de laboratorio que no lo terminas en 2 horas, que ocupas 2 sesiones o hasta 3 sesiones. sí, ¿no? Sí, al principio, pues o es que también nos comentan, ¿no? Pues, o entre nosotros mismos también comentamos, ¿no? Pues hay que tenerlo ya con cierto avance Sí. o, sí, pues ya con las ideas de lo que vamos a hacer claras, pues, ¿no? Para nomás llegar y pues, ya sabemos esto, vamos a hacer a medida aquí, aquí, acá y terminamos y checamos si cumplimos los objetivos y o alcanzamos los conocimientos y ya, ¿no? Así, así. No, sí, hay veces que lo llevas y no funciona. Ah, No se espera el resultado que tienes sí. por cualquier cosita y es volver a armarlo otra vez, tener que darle otra vuelta a todo el reporte, a todo lo que llevas. Yo creo que ahí es cuando aplican, ¿no? Los conocimientos teóricos, ¿no? Porque dices, no, no está funcionando. Y es cuando empiezas a pensar, ¿por qué no? Sí, sí. O sea, o no está bien conectado, o cómo puedo saber dónde se encuentra la falla o no. Eso también es importante, ¿no? Y también es como el reto que tienen los laboratorios.
de aplicar todo lo que llevas. Y no solo cuando sale bien, sino también cuando tienes alguna falla. ¿Y Entonces, qué otro laboratorio son los que más te gustan, no? igual comparto contigo el de electro, era muy interesante ver todos esos fenómenos físicos que teníamos. El de física electrónica también, porque ese se orientaba un poco más a los dispositivos, ¿no? Sí, Diodos, mucho, y Zener. todos esos tipos de dispositivos, ver cómo funcionan. Entonces eso se me hizo muy interesante. Y yo podría decir también uno más reciente, el de Electrónica Digital 1. Ah, sí. Me acuerdo que empezábamos con el 555, ¿no? Y hacíamos el contador primero con LEDs, ¿no? Sí. Hacíamos un contador binario en LEDs y luego ya con un display de 7 segmentos y luego ya nos acercábamos más o ya veíamos lo que es la programación en la FPGA, ¿no? Y no, sí, ese salto de digital de tener tu contador con tu 555 con foquitos, Ah, hacer lo mismo pero en una FPGA, teniendo que programarlo, asignando pines, compilando todo. Es muy interesante también y esa. luego, ajá, ese también me pasa que me despierta, o sea, despierta en mí como que suave, ¿no? O sea, yo puedo manipular, puedo transformar y obtener resultados, ¿no? Pues sí, o sea, con la FPGA tú puedes hacer lo que te imagines, ¿no? Tú estás manipulando casi casi un hardware para Ujú. tú lograr lo que quieres. Entonces, otra cosa que quería comentar es los exámenes que hemos tenido a lo largo de todos estos 6 semestres. Ok. Pues más que los exámenes, ¿qué materias se te han hecho como más complicadas? Si tendrías que hacer otra vez un top 3, Ah, ¿cuál dirías que es tu top 3 materias más complicadas? más complicadas. Aparte de la matemática, ¿no? Que ya hablamos de eso. Sí. Yo creo que, pues como te comenté, yo creo que electromagnética, Ujú. porque por esta complejidad, yo creo que no, a la hora de entender los conceptos, ¿no? Sí. O las leyes, o luego también, pues, me acuerdo que las diferentes leyes que veíamos, las ecuaciones que las explicaban, pues eran símbolos con los que yo no estaba Ah, emparentado, pues sí. no los conocía yo casi los símbolos, entonces era un poquito complicado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esa electromagnética y pudiera ser, yo creo, analógica 2. Ah, sí. A lo mejor el análisis me acuerdo de los ciclos, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, a lo mejor era un poquito, bueno, en mi opinión, en mi perspectiva, no era un poquito, no, de andar con cuidado, pues nomás, fíjate bien lo que andas haciendo. Sí, en circuitos 2, ¿no? Sí, No, también. sí. Circuitos 2 que ya empezamos a ver capacitores, inductores, también fue un poco pues, Ujú, sí. complicado, ¿no? Sí, como tú ves circuitos, creo que son llamados lineales, Mm, circuitos resistivos, ujú, sí. que bien fácil usas análisis de mallas, análisis de nodos, y ahí queda. Ujú. Y ya ahora te tienes que meter con fuentes de Thevenin, Norton, sustitución de fuentes, así ya. Se complica más lo teórico, la Y lo práctica práctico, sí. y lo matemático, ¿no? Si quieres, podemos hablar un poco de los proyectos que hemos tenido a lo largo de estos seis Este, semestres, ¿no? y me acuerdo que, por ejemplo, en segundo semestre llevamos la materia de programación y simulación electrónica. Me acuerdo que creo que nos tocó, o bueno, en mi equipo desarrollamos un dado electrónico. Sí, Y ya pues nosotros pusimos uso de un Arduino, pues, ¿no? Y pues con lo que habíamos visto pues en la materia, ¿no? Aprendimos a programar en C. Entonces ya con eso, y aprendimos la lógica de programación, ¿no? Que a lo sí, mejor no es como muy importante, pero yo creo que es importante porque como que desglosas todo lo que quieres hacer en los pasos esenciales o en los pasos, y ya después a partir de esos pasos ya los programas más fácil y pues te evitas también muchos errores. Entonces me acuerdo que eso estuvo muy suave porque como que ya lo terminamos como casi, casi como un proyecto, digamos, a la venta o un final, ¿no? Nos sí, quedó medio, o sea, no quedó muy espectacular, ¿no? Era una cajita pintada nomás con aerosol, en mi caso, ¿no? Y por afuera tenía el display de 7 segmentos y un botón y le picabas y te arrojaba el número al azar, ¿no? Pero me acuerdo también que lo suave era que desarrollamos, o bueno, tuvimos como una introducción a un software gratuito, ujú, del KiCad. sí, sí, Y como que pues, no sabíamos mucho de diseño nosotros, pero ahí como que desarrollamos y establecimos ahí las pistas. Y me acuerdo que
un compañero le tocó esa parte y lo planchó, ¿no? Los decantados por ese método. Sí. Y ya después de quemarlo o grabarlo con el ácido, me acuerdo que como que quedó así, no quedó espectacular, ¿no? Pero quedó así, o sea, las pistas pues se notaban, que estaban medio comidas. Y al final como que estuvimos no a punto de hacerlo en esa plaquita porque estaba medio, te digo, nosotros queríamos la perfección, ¿no? Sí. Pero, y al final dijimos, no, pues hay que hacerlo aquí y hicimos los agujeros, perforamos y soldamos y resultó que sí, o sea, obtuvimos resultado deseado, pues. ¿Dirías que fue el primer proyecto así importante que hiciste aquí en la carrera? Ese. Sí, ya No, habíamos, no importante, ¿no? sí, Sería no, como ajá. más elaborado, pensado y Sí, así. hicimos uso de varias herramientas, pues, que fue como, digamos, en cierta manera multidisciplinario, ¿no? Sí. Porque me acuerdo que, pues, o sea, hicimos uso del KiCad y luego, pues, ya, o sea, desarrollamos también el código del dado. Y en primer semestre también creo que hicimos uno, pero con puros circuitos integrados. Ah, sí, que era puro... Pero yo creo que este, Sí. con Arduino, creo que nos quedó un poquito mejor. Bueno, en mi caso, ¿no? Fue como esa introducción a los proyectos que Sí. tuvimos, ¿verdad? Luego también recuerdo que hicimos en cuarto semestre fue, Mm. que se nos asignó un proyecto como de medición. Ah, sí. Me acuerdo que yo hice un medidor de fuerza usando un potenciómetro. Ujú. Entonces yo le di como una idea de que mida la fuerza de los resortes, como Ujú. para darle un uso real, que lo pueda usar gente, empresas o algo así. Ujú. Recuerdo que no, lamentablemente no pude terminar ese proyecto, Ujú. pero gracias a ese proyecto, igual como tú comentaste, aprendí a programar, aprendí a diseñar en 3D, que es algo que yo creo que es importante. Entonces, gracias a ese Ah, proyecto tuve como esa introducción a la programación, eh, a sí. diseñar en 3D. ¿Tú qué realizaste el proyecto en esa Sí, me materia? acuerdo cuando lo mencionaste, me acuerdo que a mí me tocó uno que era un instrumento que su finalidad era medir la intensidad de la luz, pues. Ujú. Entonces me acuerdo que ahí el transductor era una fotoresistencia. Entonces, me acuerdo que, pues, no, dependiendo de la cantidad de luz, pues me generaba un voltaje y eso lo leía. Ya dependiendo, ya, o sea, también era involucrada la programación. Me acuerdo que al final, lo tenía, pero lo tenía así como en prototipo todavía en protoboard. Y no seguimos ya con la carcasita y todo eso, ¿no? Pero, fue un poquito de la verdad que muy interesante también. Y luego el semestre pasado también realizamos varios proyectos. Yo creo que fue el semestre donde más Yo activos creo que sí, ¿no? estuvimos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que tuvimos el proyecto de la impresora 3D, que no, Ah, no sí. pudimos avanzar mucho, pero fue como una introducción también a todos esos temas Sí, sí, sí. de eso. Luego realizamos también en la materia de señales y sistemas. Ujú. Yo me acuerdo que Ah, sí. realicé una calculadora, que es como una herramienta que te enseñaba las bases de la transformada de Fourier. Ujú. Te daba como una explicación de qué era, luego tú elegías qué Ujú. tipo de señal querías ver, qué amplitud, qué frecuencia, Sí. te daba esa señal y te daba su transformada de Fourier. Luego también me acuerdo que lo enfoqué a las propiedades, ya es Ujú. que como es un sistema tiene sus Sí, sí. propiedades, ¿no? Ujú. Entonces fue como más una herramienta educativa para poder explicar y dar a entender mejor qué era esa transformada de Fourier. Más que un proyecto, fue más como un diseño de herramienta, ¿no? En vez de tener un circuito físico, Ujú. se enfocó un poco más en las señales y su Sí, análisis. sí me acuerdo que fue un proyecto en el que sí le echaste ganas, ¿no? Sí me acuerdo que te vi ahí sentado en la laptop programando, ¿no? Sí, di lo mejor de mí en ese proyecto. Y luego me pareció también muy, muy suave, muy interesante, ¿no? Porque a lo mejor matemáticamente tú ves nomás senos, cosenos, senos, cosenos, senos, cosenos, y no te imaginas que toda la suma pues ya te genera la... Luego también creo que, me acuerdo que pues, llevábamos nosotros tareas de resolver ejercicios de esos, ¿no? Y me Sí, acuerdo que pues al final obtenías un resultado. Y lo decía yo, bueno, ¿cómo sé si está bien o está ¿cómo mal? lo...? O sea, Sí, ¿no? O sea, ¿dónde puedo checar, no? Específicamente para ese ejercicio. Entonces me acuerdo que en el Google pues entraba GeoGebra. sí. Ya ponía, por ejemplo, la expresión que me había dado, ¿no? Ya, por ejemplo, era como, en vez de, ponías una variable así y esa variable pues tú le podías dar valor, la podías Sí. recorrer. Entonces cuando tenía pocas,
cuando no les dabas tanto margen, pues apenas era o sea, cuando eran poquitos cosenos y senos, pues era una función que no se parecía, pues, pero entre más le dabas, ¿no? Ya más se formaba más clarita, me acuerdo el tren de pulsos cuadrados, ¿no? Que era un ejemplo de los que veíamos. ¿No es algo curioso que pasa? Que entre más avanzas en la carrera, más difícil se hace encontrar información específica. Por Sí. ejemplo, si estás empezando, estás viendo análisis de mallas, hay demasiados videos que te Ujú. explican análisis de mallas. Ahorita que estamos viendo análisis de, de OPAMS, Ajá. ya no hay Sí. tanta información o tan específico. Por ejemplo, nosotros vemos una configuración y quieres ver más o ver su comprobación de esa configuración. Y ya solamente, ya no encuentras videos solamente Ujú. en libros, ya Es, tienes que ser más específico en lo que buscas. sí, lo que te digo es que a lo mejor digo, no, pues lo busco en YouTube, a lo mejor con un video, pues le entiendo un poquito más, ¿no? O no Sí, sé. Como que le das la vuelta a los libros, o no sé. Pero sí. no, ahora me toca que, o bueno, no, pues ya en YouTube a lo mejor no encuentro. Entonces sí me voy directo al libro, ahora sí que al capítulo ahí está, pues ahí voy a leer y a ver si, pues debo de encontrar, ¿no? O sea, y ya me toca pues leerle y ver pues el ejemplo de los ejercicios. Y ya no hay tanta diversidad en la forma Mm, de aprender. O sea, los libros sí te explican bien, pero si no le agarras a la primera, mm. es un poco más complicado. No imposible, pues, pero es un poco más complicado entenderle, ¿no? Y hablando, pues regresándome un poquito a los proyectos, Ah, sí. me acuerdo que también desarrollamos uno que era un instrumento también de medición, pero no era de luz, sino era de ángulos. Entonces me acuerdo que en ese proyecto, el transductor era un potenciómetro, ¿no? Entonces me acuerdo que estuvo muy suave ese proyecto. Yo creo que es uno de los proyectos que también como que apliqué en múltiples ramos del conocimiento, ¿no? Sí. Porque pues llevaba pues la programación del Arduino, ¿no? O sea, yo obtenía un voltaje, un resultado del potenciómetro, y eso con el Arduino pues lo tenía que transformar, pues, ¿no? O lo tenía que trabajar con esa información para poder arrojar lo que yo quería, ¿no? En este caso el valor de un ángulo. Entonces me acuerdo que pues fueron diferentes cosas, ¿no? Las que aplicamos ahí. Me acuerdo fue pues lo de pues la programación del Arduino, ¿no? Y luego me acuerdo también pues fue el diseño paramétrico, ¿no? El diseñarlo o diseñar, digamos, la carcasita o ya para que se viera. Eso fue también interesante Ajá. porque fue como que un proyecto también ya muy finalizado, muy terminado. Este, fue diseñarlo pues paramétricamente, ¿no? Yo pues no tenía muy poca experiencia, ¿no? En esos programas, y creo que hay uno gratuito, se llama FreeCAD, creo, o FreeCAD, fue el que yo utilicé. sí. Entonces me acuerdo que me vi un tutorial y empezaba con los cubitos. Y dije, no, pues a puro cubito debe de salir, yo creo, ¿no? Y sí, me acuerdo que pues era un cubito y después le restaba el otro cubito y ya veía la medida. Y pues medía el potenciómetro, ese sí nomás un circulito. Y al final, pues terminamos con el diseño ese y tuvimos la oportunidad de imprimirlo en 3D, pues, ¿no? Con una impresora. Y me acuerdo que estábamos yo y mi compañero, este, viendo ahí, ¿no? Cómo se imprimía. Y ya que resultó, ya vimos, o sea, embonó así muy clarito y luego también estaba muy suave porque le diseñamos así, bueno, le diseñé porque me tocó esa parte, una tapita como que se deslizaba así abajo. Era Ok, como una regleta así y había un eje, pues, el pico, ¿no? Y otro que variaba, pues. sí. Entonces me acuerdo que a la parte de abajo era una tapita y donde pues se veía ahí, ¿no? El Arduino y todo lo de adentro, el potenciómetro y el display. Yo creo que ese proyecto estuvo muy, o bueno, en mi caso, muy suave, ¿no? Porque lo llevamos casi, casi que ya terminado, como producto final, casi, casi. Sí, estaba muy bueno ese proyecto. Sí, da envidia, la verdad. Sí, cómo lo imprimiste, cómo quedó todo funcionando bien. Pero otro proyecto que afortunadamente ahora sí pudimos Sí, desarrollar tú y yo juntos, que sí, fue un juego de reflejos con luces. así, sí, me acuerdo. Ese lo presentamos en el Día del Niño Científico, ¿no? Sí, Nuestra idea principal era hacer un juego de reflejos con luces infrarrojas, que era pues a la orden de nanómetros, ¿no? Que es la longitud ujú, de onda que tienen el infrarrojo. Entonces ya hicimos el código, hicimos pues la base, ¿no? Donde iba a ir todo el circuito. sí, Y que el último día
se desalinearon los LEDs y ya no funcionó. Entonces tuvimos que improvisar, tuvimos que mover todo pues Sí, todo, ¿no? sí, me acuerdo, pues, para que entrar en contexto, me acuerdo que llevamos la materia de óptica, pues, Ah, sí. y todo el proyecto pues, era desarrollar pues, un proyecto que tuviera que ver con la óptica. Entonces nos decidimos cómo venían, pues, acercaba octubre, y dijimos, no, pues, esas fechas se celebran, ¿no? El Día del Niño Científico, ¿no? Para promocionar las carreras o el área STEM, pues, a los niños, ¿no? Sí. Me acuerdo que trabajamos en ese proyecto. Y me acuerdo que pues nos juntamos varias veces, ¿te acuerdas? Y hasta me acuerdo que una vez ya viene en la noche en la casa de un compañero. Ahí andábamos todavía para que diera. Sí, hasta las 2 de la mañana que funcionó el proyecto, porque el día siguiente pues era la entrega, ¿no? Es que si se había desalineado eso, pues fue el problema, ¿no? Sí, entonces tuvimos que cambiar el proyecto, cambiamos luces infrarrojas, usamos otro tipo de luces y ya, pero al final pues resultó el proyecto y la Y, verdad muy bien, y ¿no? estuvo, ajá, estuvo muy suave porque, o sea, sí estaba chido, o sea, hasta uno pues grande, ¿no? No, entre comillas, ¿no? Pero yo me entretenía suave, ¿no? Era como que, porque era un LED y te indicaba dónde tenías que interrumpir la señal, pues. Sí, Porque estaba el LED emitiendo y estaba la la fotoresistencia, ¿no? fotorresistencia, sí. Entonces, el juego era que pues, tienes que interrumpir, pues poner tu mano entre los dos, ¿no? Y te indicaba un LED de un color que ese lo tenías que interrumpir y ya metías la mano y luego era uno y luego era otro y luego se aceleraba el tiempo. Y, o sea, también resultaba un poquito desafiante también. Se puede ver yo creo el proyecto en el canal de YouTube, está Ah, publicado, creo que ¿no? sí, ¿no? Está publicado en el video del Día del Niño Científico, ahí Ah, creo que sale sí. un cachito de nuestro proyecto, ahí se puede ver, Sí, para que sí. pues se entienda, ¿no? Lo que estamos Ah, sí, para que hablando. si quieren, ¿no? Si están interesados en verlo. Sí, bueno, ya que hablamos un poco de pues, de nuestros proyectos, Proyectos. ¿no? De un poco de lo que hemos realizado en la carrera, Sí. pues me gustaría un poco más hablar pues de la Semana de la Electrónica, ¿no? Que es una como fecha importante que tenemos dentro de la carrera. Sí, fíjate que a mí hasta ahorita ya lo veo un poquito, ¿no? Con otros Sí. ojos. Al principio, no, pues qué fiesta, no fiesta, O pero puras pláticas, ¿no? convivencia o plática. Pero ya lo veo así como, ya un poquito, digamos, retrospectiva o con otros ojos. Sí, Que, o sea, representa, o sea, para mí la semana es como, la semana en la electrónica, es como un espacio en donde te puedes, es una semana en la que para ti es una oportunidad para desarrollarte un poquito más o expandir tus horizontes. Es algo que, por ejemplo, yo no, por ejemplo, sabía que tuvimos una plática de una persona aquí, creo que era de aquí, que su carro sí. lo hizo eléctrico, ¿no? Ah, sí. Que trabajó y se lo sacó, creo, nuevo, nos platicó y lo hizo eléctrico y lo hizo muy, muy interesante. O sea, yo no sabía que a lo mejor si echándole ganas, ¿no? Y documentándote, pues sí lo sacas, ¿no? Pero, o sea, y luego que también pues tuvo la oportunidad de trabajar pues en el extranjero, ¿no? Esta misma persona. Luego dijo, pues, yo como que digo, expando mis horizontes, hay más oportunidades o hay más cosas a las que uno se puede dedicar estudiando, ¿no? Sí, no, está muy interesante las pláticas porque te hacen ver como alguien que igual estudió lo mismo que tú, cómo se fue desarrollando adelante en toda su vida, ¿no? Cómo fue moviéndose después de que pues, terminó la carrera, cómo se fue al extranjero, cómo empezó a trabajar en otros proyectos. Entonces, como que te motiva también, ¿no? Todas ese tipo de pláticas a tú también empezar a movilizarte e intentar estudiar más y Sí, ser mejor. y luego pues también mucha gente a lo mejor dice, no, pues que las pláticas, Ujú. no, no, pero yo me acuerdo también uno que estaba muy suave, que era una persona que estaba trabajando en un proyecto de visión por computadora, pero en un estanque, creo que eran camarones, Ah, para sí. saber qué tanto sabía, digamos, en un espacio, en un estanque, ¿no? Y le decía, no, pues que una cámara con luz, o luego también creo que alguien del público cuando terminó la plática habló de los LiDAR, que Ah, son sí. estos como estos, ¿no? Que disparan luz a todas las direcciones muy rápido. Y creo que están en algunos carros, ¿no? Los carros autónomos. Sí, creo que en Estados Unidos está, ¿cómo se llama? La Waymo. Waymo, ajá, que Sí. son unos carros que tienen esos acá arriba. Y con esos pues se orientan, ¿no? Se ubican en el espacio, ¿no? Entonces me acuerdo que dijeron, no, pues no puedes desarrollar en este proyecto este sensor LiDAR. Y me acuerdo que le contestó que, bueno, no sé si todavía, ¿no? Pero en ese momento creo que son dispositivos muy caros, ¿no? Sí. Que Sí, pues costaban es la un dinero. tecnología que usan los carros autónomos, los taxis que se están usando ahí en Arizona. Sí, Arizona sé que se están usando 100%, que son carros que ya tú pides por la aplicación en el carro
Y te llega. Y te llega sin nadie manejando, ¿no? Qué increíble Creo todo que eso. en fin, sí, me acuerdo que porque también realizamos una exposición, ¿no? Sí, De los carros autónomos pues ya hace unos sí, semestres, su ¿no? seguridad, todo lo que conllevaba. Sí, me acuerdo que también había un debate ahí y muy interesante que era de, o sea, pues yo me subo a un carro y nadie lo está manejando, está solito. Sí, O sea, como que estoy realmente seguro o estoy más seguro con una persona que vaya manejándolo él, ¿no? Y me acuerdo que, pues parece, o no sé si contradictorio o a nosotros la forma de ver nuestra seguridad es que, pues decían, no, pues yo me siento más seguro pues con un conductor humano, ¿no? sí, Y hasta donde me acuerdo que realizamos la investigación, había, la mayoría de los accidentes eran causados pues por los humanos, pues, ¿no? O sea, por efecto o causas humanas, pues. sí, por falla humana, ¿no? Sí, me acuerdo que pues andar ahorita en el celular, pues mucha gente, yo me acuerdo que a partir de esa exposición, me acuerdo que cuando tomaba el camión de la escuela a la casa, Sí, me fijaba, pues me sentaba, ¿no? Y a través de la ventana miraba los carros y a la gente, no, ya va uno, ya conté una persona que andaba con el teléfono. Y yo después ya no miraba, y ya después, mira, a otra persona. Entonces decía, oye, a lo mejor y o sí. sea, y así estamos más seguros con el carrito manejándose solito, pues. Luego también se formó el debate de si dos carros autónomos que llevan una persona chocan entre sí, Sí. ¿quién se hace responsable o qué pasa? Mm, También es como un debate interesante que lleva todos estos nuevos avances que tenemos en la tecnología, ¿no? sí. Sí, luego también decían, no, pues que va un carrito autónomo, ¿no? Y se cae, o sea, va así, se cae una niña y se tiene que dar la vuelta, Ujú. pero se estampa contra el poste, pues. O Sí, eran así como ya dilemas éticos también, ¿no? sí, De que quién tiene la preferencia, pues, si el conductor que va en el carro o la persona que va en la calle, ¿no? O sea, quién le debería o quién es el que debe, digamos, salvarse, pues. Entonces, y luego, pues ya las respuestas a esas preguntas eran, no, pues que son, digamos, situaciones ya muy hipotéticas, pues. Casi, casi como que, ¿qué pasó? Si cae un meteorito, o no sé, ¿no? O sea, digamos que ya eran como que querían desmontar o atacar la seguridad de los autos ya con situaciones ya muy hipotéticas, ya muy, digamos, de muy baja probabilidad, pues. Pero pues que se pueden dar de todas maneras. O sea, está bueno que se hablen porque se pueden dar de sí todas se maneras. necesita hablar, ¿no? Bueno, y volviendo un poco a los temas que llevamos como nosotros alumnos, ¿cuáles eran tus expectativas cuando entraste a la carrera? Mis expectativas. Fíjate que ya te había comentado, ¿no? De entender más o menos Ajá, cómo funcionan los dispositivos electrónicos, ¿no? Pero, y luego también ya enlazándolo con la semana de electrónica, que es muy importante que pues asistan, o, pues no nomás los estudiantes, sino la comunidad en general, ¿no? sí, Porque es lo que te decía yo de que me expandía o mis horizontes o me abría los ojos a otras situaciones. Por ejemplo, yo no sabía que te podías dedicar a lo mejor o bueno, ya intuía, pero no específicamente yo por mí mismo desarrollar un carro, ¿no? ah, sí, Totalmente eléctrico, pues. O sea, yo, no, pues se debe ocupar mucha maquinaria, no pensaba yo. Entonces también es importante porque eso te sirve como para abrir los ojos, un poquito más los ojos, pues, y ver un poquito que se pueden hacer muchísimas más cosas, pues. sino cuando entras te das cuenta de que puedes hacer lo que tú gustes, ¿no? Puedes desarrollar circuitos, dedicarte a las comunicaciones, y es algo que no tienes como mucha noción cuando entras. Tú al Sí, principio nomás piensas, pues, matemáticas y circuitos ahí bien simples, y ya que vas avanzando te das cuenta de que puedes hacer lo que sí, tú por quieras. ejemplo, yo ya tenía, no, pues que dispositivos electrónicos, que juguetes o instrumentos. Sí, Yo no tenía contemplado, por ejemplo, también el área de la comunicación, pues, que es parte de la electrónica, la comunicación por satélites, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues, con antenas, con la fibra óptica, que ahorita, la verdad que es para mí un milagro, no un milagro, pero una bendición, pues digámoslo así, ¿no? Es que yo soy de Magdalena, entonces, pues hace el internet como que estaba medio lento, pues, ajá, era así, de eso. Y hace poquito, bueno, ya tiene tiempo, pero empezó a llegar yo creo que a raíz de la pandemia también, ¿no? O sea, ah, eso se sí, avanzó mucho, se desarrolló, ¿no? Porque la necesidad de tener buen internet para estar en llamadas y en comunicación y correos electrónicos.
Entonces yo creo que a partir de la pandemia como que se desarrolló eso más todavía. Y luego pues en Magdalena ya empezó a llegar lo que era la fibra óptica, pues. Sí. Entonces me acuerdo que jugar en línea, jugabas trabado, pues. O sea, yo quería jugar, digamos, Fortnite, y mi mamá tenía que irse a la casa, ¿no? A hacer sus cosas, y apagar la tele y yo nomás andar jugando, porque, y, y ya con la fibra, no, pues ya viene a gusto, pues ya juego y mi mamá en la tele, o mi hermana en el teléfono, y así, ¿no? Entonces, a lo que me quería decir es que no tenía contemplado yo que estudiando electrónica, también puedes aplicar para las comunicaciones, pues, ¿no? Sí, algo que también me pasaba respecto al internet es que cuando yo quería descargar algo, Ujú. hacer una foto, un Mm, documento, algo, dejaba sin internet a mi familia. ujú. Entonces, estos avances que tuvimos a raíz Sí, me de acuerdo todo eso. también pues descargar una película, ¿no? Entonces la descargaba, y aparte que si tardaba mucho, pues les quitabas el internet a toda la casa, pues. Entonces ahorita como que con la fibra óptica lo que permite es que, o bueno, lo que ya me permitió es descargarla a mayor velocidad y sin quitarles también el internet, ¿no? Y luego también, pues creo que hay una opción como para limitar la velocidad de Sí, descarga, ¿no? Entonces también ya digo, porque me acuerdo que, hey, pues ya nos quitaste el internet, me decían, ¿no? Porque actualizaba un juego en la computadora o sí. así. Entonces, hey, ya nos quitaste. Entonces ya como que investigué. Ah, pues puedo limitar la velocidad. Entonces Pero ya la tardaba limitaba bien, mucho, ¿no? sí. Pero Sí, pues ya no nos tocaba la regañada, ¿no? O algo así. Entonces, pues ya limitaba y ya también te permitía eso, pues ya no que tardabas muchísimo tiempo en descargar. ¿no? Y es algo que vemos nosotros en nuestras materias, la fibra óptica, ¿no? Sí, Eso está muy interesante saber cómo todos estos avances que nosotros hemos tenido, que hemos ido, pues, teniendo a lo largo de nuestra vida, poder entenderlos y poder realizar ejercicios con ellos, circuitos sí, y me todo acuerdo eso. que en el electromagnética 2 como que empezamos ya viendo las líneas de transmisión y todo eso. Me acuerdo Sí, que también vimos lo que es fibras ópticas. sí. Ya como que ahí tuvimos como una introducción, ¿no? A lo que después yo creo que vamos a ver en comunicaciones y en las materias afines, ¿no? Bueno, yo creo que ya hablamos un poco más de lo complicado que es lo de la carrera. Sí, Entonces, pues hay que hablar de lo bueno también, ¿no? ok. ¿Cuál dirías que son tus materias favoritas y tus tres materias favoritas que has tenido a lo largo Mis materias favoritas. y por qué, no? Fíjate que a partir pues la idea que ya sabía que quería estudiar, ¿no? Algo así de matemáticas, Sí, pues en la prepa ya llevaba matemáticas y como que les empecé, yo creo que en la prepa ya le empecé a agarrar como el gusto, pues, porque me salió un problema. Nos dejaban un problema, lo resolvía y ya veía que sí estaba bien. Y era como que una satisfacción, era como que, lo pude resolver, ¿no? Y como que a partir de ahí, como que le empecé a agarrar el gusto. ujú, Yo creo que mis materias favoritas son las de matemáticas, pero digamos, si las excluyo o las hago un poquito de lado, ok. yo creo que electromagnética también, porque es como amor-odio, ¿no? Porque es un poquito complejo, pero igual te asombra mucho y te interesa también. Como que ese complicado le da como el sazón, ¿no? Sí, Que te gusta, sí. que resuelves y Y luego también electrónica digital también está muy interesante. sí, Ya podía programar y ver que pues la plaquita o donde yo estoy trabajando se comporta de la manera en la que yo le dije, ¿no? Como yo lo programé, pues, o sea, se sí. comporta como yo lo deseo, pues. Sí, también en digital, como vimos un poco más de las computadoras, Ujú. Ah, también sí, entender toda esa lógica que tienen las computadoras, el álgebra de Boole que vemos, sí. como todo lo que tenemos aquí son ceros y unos, ¿no? Y me acuerdo que a mí lo que me pasó, digamos, ya con electrónica digital, Sí, es que, por ejemplo, pues, ¿no? Ya veníamos nosotros del álgebra, digamos, de entre comillas normal, ¿no? Y luego el álgebra, luego en mi caso el álgebra de Boole era como que volver a aprender, digamos, otras matemáticas, sí, porque X por X ya no tanto, o sea, yo me iba con la X por X, ya me iba con la pinta de X álgebra, pues, cuadrada, con el álgebra que ya sabía. Y sí, lo decía, no, espérate, ya no son las mismas reglas, es álgebra, pero ya es otra álgebra, son otras matemáticas. Entonces acuérdate que es así. Luego, pues que por cero, X por uno, y luego ya te acuerdas, ya, ya. Entonces, para mí, yo creo que sí fue un poquito complicado, digamos, como que aprender, porque es como, cambiar esa mentalidad, ¿no? sí, son como otras reglas desde cero, pues. O sea, ya no,
Sí, porque ya no llevaba como, digamos, esos conocimientos previos sino que ahora sí es aprender álgebra Boole a partir de aquí, ¿no? Sí, todos los exámenes que tuvimos de Ah, Boole, sí. de bits, de todo Ah, eso. sí. Entonces, ya y realizarlo en prácticas, ¿no? Hacer contadores, todo eso que hicimos, eh, hacer funcionar 7 segmentos, Mm, luego conseguir los materiales y todo eso también. Es como, no solo es realizar el prototipo, ¿no? También es todo lo que conlleva atrás, también es parte de estudiar la carrera. Entonces, relaciona un poco esto, ¿tú dirías que estudiar electrónica es muy costoso, en tu opinión? en mi opinión, yo creo que, bueno, es que ya depende, ¿no? Del bolsillo de cada quien, ¿no? Yo creo. Ok, Pero digamos que, bueno, es que tampoco puedo hablar, digamos, voy a tener, digamos, una opinión sesgada, ¿no? Digamos, la manera en la que yo vivo, ¿no? ok. Pero, no, yo creo que no. O sea, puedes buscar en internet y puedes encontrar a lo mejor en qué páginas un poco más barato, ¿no? Ah, ok. Yo me refería más a como todas las semanas te están pidiendo una práctica diferente, igual Sí, estás viendo componentes electrónicos diferentes, sí. cada semana que te estés gastando Bueno, es que sí, también, cierta cantidad fija por y como cada vez van aumentando más los laboratorios, sí. entonces cada vez más son más cosas que Ajá. ocupas Bueno, ajá, yo creo semana que a semana. sí, sí, ya entendí, o sea, te entendí Sí, a lo mejor no el costo de los elementos, sino también todo lo que hay alrededor, ¿no? sí, Es que a lo mejor los que se mueven en carro, pues tienen que pues, pagar la gasolina. sí, exacto. O tienen que averiguar pues, en dónde puedo conseguir estos equipos. O, fíjate que, pues no, es que pues, yo ando en camión, pues, Sí, entonces, pues la gasolina, pues no, yo no tengo contemplado, ¿no? Pero, así que ahorita que lo mencionas, pues sí, digamos que, pues como en todas las carreras, yo creo, ¿no? sí, Siempre debes da. dedicar un poco de dinero, pues digamos, al fin y al cabo una inversión, ¿no? O Pues sea, sí, hasta en las simulaciones ocupas una buena computadora, pues ¿no? sí, eso Entonces sí también. también es como importante tener. Y luego, lo bueno que hay diferentes programas de becas, ¿no? Sí, hay En las diferentes que programas de podemos, becas. digamos, aplicar. Ya, pues que sanean, las becas, digamos, sí sanean un poco las finanzas personales de uno. Sí, y también la utilización de softwares Ah, gratis, gratuito, sí, eso sí, sí, cierto. también ayuda mucho porque no sé si cambian mucho o no, porque yo solamente he usado softwares gratis, Sí, pero como que te da yo creo que te da como las bases para los sí, otros yo creo que, programas. sí, ¿no? Es que luego también un poco la contraparte es que es gratis, pero también, o sea, no incluye todas las funciones más avanzadas, pues. Ah, exacto. O a lo mejor es un poquito más complicado hacer lo que quieres hacer en comparación con software ya de paga, pues. O en un alto nivel Ajá, también. Sí, exactamente. Sí, yo creo que a mi punto de vista sí es un poco como costosa. sí. No es acá el que tengas que derrochar mucho Muchísimo, ajá. dinero. Sí, pues tienes que comprar, Yo, pues un consejo, ¿no? Pues podría ser, si quieres ahorita hablamos de unos consejos que podemos ah, darle a otra gente. sí. Te compres un kit básico que Ujú, traiga todo, protos, LEDs, resistencia, un paquete de resistencias de todo tipo, potenciómetros y así, jumpers o cables UTP. sí. Y haces ese gasto inicial y si tú cuidas muy bien tu producto, la caja, tu kit inicial, ya solamente vas a estar gastando en componentes individuales, ¿no? Creo que es Sí, sí. una manera de suavizar ese Sí, yo creo que costo. ajá, sí, al principio podían comprar, digamos, lo esencial, lo básico, y ya si ocupo algo más específico, pues ya, ¿no? Lo mando a pedir o lo compro. Y que venga todo ya junto, que te salga un poco más barato, porque Mm, si vas comprando una proto, ah, sí. el- si te vas yendo a la práctica en práctica, yo creo que sí te va a salir un poco más costoso. ¿No tienes algún otro consejo que le quieras dar? Pues a Yo gente, creo, ya entramos un poquito a los consejos para los estudiantes también de la carrera que nos están escuchando. pues sí, O a sí. personas también, ¿no? Que quieran. O que se quiera meter, Ah, sí, que porque sepan. pues ya en agosto pues ya va a empezar otra vez el, ¿no? Así es, ya son las inscripciones ahorita. Pues yo, sí, no, está el proceso abierto, ¿no? Así es. Los invitamos a que se metan a Pues sí, electrónica, no, ¿verdad? sí, también es como la finalidad, digamos, hablar un poquito y que sepan qué es lo que hacemos aquí, ¿no?
Exacto. Digamos que yo un consejo que le daría es que tenga un buen álgebra. ¿Ok? Es que verá, bueno, esa es mi Sí, forma de sí, verlo, ¿no? pues Porque pues el álgebra, digamos, es como la base, yo creo. Son como las reglas del juego. ujú, Entonces, si sabes cómo hacer o mover estas reglas, puedes resolver más fácil los diferentes problemas que se van a ir haciendo más difíciles. Por ejemplo, en cálculo, pues en vez de sacar la derivada de una división, pues paso, o eso era lo que yo hacía, no me gustaba más hacerlo de esta manera. Pasaba el denominador multiplicando arriba con el exponente negativo, pues. Entonces ya en vez de hacer o aplicar la fórmula de la derivada, que era un poquito más larga y enfadosa, ya sí, no vas a aplicar la del producto. Entonces ya no, o sea, ya como que me facilito digamos, el sí. problema también. Y luego también como que desarrollo también un pensamiento ya como qué caminos puedo tomar para resolver el problema de una manera mejor, ¿no? Más eficiente. Sí, no, sí, es algo que yo me hubiera gustado desarrollar mejor. Toda la matemática que yo llevaba detrás, porque yo, pues, la verdad era muy malo con la matemática. Entonces, como te comenté al inicio, empecé un poquito atrás, Ujú. entonces, si hubiera empezado a la par o, o un poquito más avanzado, no hubiera batallado tanto esos primeros semestres, que son como los que estás como indeciso, ¿no? Que Ujú. no te sientes seguro o así. Entonces, yo creo que es un muy buen consejo el de la álgebra. Esa es la manera en la que yo, digamos, lo siento, ¿no? Creo Sí. que, digamos, sabiendo las reglas, puedes trabajar de una mejor manera. Yo creo que otro consejo que igual estarás de acuerdo conmigo, Mm, que siempre hay que buscar un poquito más. mm, Termina la clase, por ejemplo, ves un tema de un componente electrónico, te metes un poquito y ves un poquito más en internet por tu cuenta, ¿no? Puedes buscar en internet, ver en libros o así. Entonces ya para la siguiente clase, tú ya tienes muy bien reforzado todo ese tema. Entonces ya que ves otra cosa, ya no se te va a olvidar lo que tú viste anteriormente. ujú, Y si tienes que retomar conceptos de ese tema, ya solamente, ya lo tienes bien, ujú. Sí, ya lo tienes un poquito más trabajado, ensayado, ¿no? si ya lo tienes, ya te lo sabes, pues. Ya no es necesario que vuelvas otra vez a, a repasar todo eso. Por ejemplo, para los exámenes, siempre es bueno ir estudiando día con día, ¿no? Ah, ok, entiendo. Para no, para no estar Sí, 2 días o un día ajá, antes, en el último estudiando todo el semestre, ¿no? O todo todo el el parcial. parcial. Sí, porque, no sé, yo siento que si no aprendo. Tengo que ir poquito a poquito, darme mi tiempo, porque si me tengo que aprender todo un día antes, no, Y digamos que, no solamente no me sirve, ujú, porque no se me va a quedar nada. ok, Y de eso se trata, ¿no? Que ah, tú pues sí. sepas aplicar todo lo demás, no solo es pasar un examen. Yo, a mí, me gustaría aportar otro consejo, A ver. que estudien inglés. Ah, sí, muy Yo importante. creo que es como, digamos, o sea, aprendiendo o sabiendo español, pues estudias electrónica y le entiendes, pero yo creo que con el idioma del inglés es como otros lentes, otra visión, porque, y te abres, pues, ¿no? Digamos, más puertas, más ventanas, más oportunidades, ¿no? El idioma. Yo me acuerdo que en la materia, o llevamos no, sí, en la materia de física electrónica, me acuerdo Sí, que el libro en el que, pues, se basaba la clase, pues, era en inglés. Me acuerdo que, digamos, aprender inglés, pues podía ser, o hizo la diferencia también, o entre, pues, entender más los temas, o batallar un poquito más, o a lo mejor traducirlo y luego ya en español entenderlo. sí. Pero yo creo que aprender inglés es, digamos, ya no un consejo, sino una obligación, yo creo, Si no, bien ¿no? dicen que el inglés abre puertas. Entonces yo creo que, como tú lo mencionas, hay libros que solamente vienen en inglés, no vienen traducidos. Entonces, si tú sabes inglés y un compañero no, tú ya tienes esa ventaja Ujú. de que tú sabes cómo viene la información, no ocupas ayuda de un traductor que igual y lo traduce mal y te da la información equivocadamente, ¿no? Y luego también, pues me acuerdo que en clase, pues le comentamos al maestro, no, pues qué nivel necesitamos. No, pues con el 3 no, Sí, 4 5. No, pues ni el 5 ni el 6 ni el 7 sino hasta el que sigue en conversación, ¿no? O sea, ya tener la capacidad como de, tú poder hablarlo y entenderlo, ajá, mantener una como una conversación, conversación, ajá, sí, pues ahorita estamos llevando nosotros el nivel 6, entonces sí, para nosotros titularnos ocupamos pasar el sexto nivel, sí, creo que sí. entonces pues es importante que si tienes un bajo nivel de inglés,
desde los Que primeros trabajes, ¿no? semestres empieces. No solamente porque ocupes el título, ¿no? Para pasar el sexto nivel, sino realmente te ayuda el inglés a, pues, en toda la electrónica. Ujú. No sé si tienes otro consejo en mente ahorita. Pues no se me ocurre nada de eso. Pues, estudiar, ¿Sí, no? Dedicarle, no, pues ya lo comentaste, ¿no? Un poquito sí, más de tiempo, ¿no? sí, Después de las clases, pues echarle otro ojo ahí a la clase, ¿no? sí, no se hace pesado porque si es lo que te gusta y lo que te apasiona, no se siente, pues. Ah, Por ejemplo, a mí me gusta mucho la electrónica digital, ujú. entonces estudiar eso no se me hace como estudiar otras materias que es como tú lo sientes como por obligación, Sí, sino, ya por gusto, pues lo haces. sí, como que tú quieres saber un poquito más. Ujú. Entonces, yo creo que no se hace pesado la estudiada al final. ¿Qué te parece si hablamos ahora un poco de, digamos, los mitos o de lo que se habla de la carrera? Sí, como los rumorcitos que salen de la Sí, carrera. nosotros platicamos hace unos días con alumnos del segundo semestre y del cuarto también, Sí. que sí, que habían escuchado de la carrera o qué ideas tienen o qué ideas se habían escuchado, ¿no? ¿Y qué te comentaron? Me acuerdo que una de las ideas que me comentaron a mí era de que, digamos, un ingeniero en tecnología electrónica tenía o tiene un buen sueldo al salir, ¿Ok? o puede aspirar o puede alcanzar un gran sueldo, ¿no? Pues es lo que nos dicen los maestros, ¿no? Que es una de las mejores ingenierías pagadas, que se paga muy bien. Y nos acercamos con maestros y para, digamos, confirmar la veracidad, ¿no? De lo que se dice, ¿Ok? o qué tanto tiene de verdad, ¿no? Porque también nos dijeron los alumnos que a lo mejor aquí en Hermosillo, en Sonora, o en México en general, ¿Ok? que casi, pues, digamos, trabajo enfocado así a la electrónica, que casi no hay. Esa es la creencia que tienen. Sí, ¿Ok? me acuerdo que también se le hicimos saber a un maestro que sí, qué tan cierto era esto, que pues no, nosotros, pues, o bueno, en mi caso, pues yo no tengo muchos conocimientos, no, afuera, pero ya un maestro que ya, digamos, tiene esa visión más amplia, nos comentó que a lo mejor sí, que a lo mejor aquí en Hermosillo a lo mejor no, pero que en México sí hay, ¿Ok? y sobre todo en las ciudades de Guadalajara y de Monterrey, que es donde ahí, Donde sí hay trabajo como electrónico. sí, ajá, donde hay un poquito más, ajá. Ah, ok. También ¿Qué otro mito hay de la carrera? que es difícil en cuanto a las matemáticas y a la información o a la teoría. ¿Y tú qué opinas de eso? O sea, en tu punto de vista, Mi ¿cuál es pun- tu opinión? a lo mejor yo creo que tiene algo de razón. ¿Sí, va? Yo creo que un poquito más, o bueno, es que las dos sí, ¿no? Yo iba a decir que a lo mejor un poquito más la teoría que las matemáticas, pero también las matemáticas son un poco complicadas. También la física, ¿no? Que conlleva toda la carrera. Sí, Entonces, ¿qué opina el maestro que nos comentó sobre y esto? nos dijo que efectivamente, ¿Ok? digamos que la electrónica es como física pero aplicada, ¿no? Sí. Es, digamos, no como otras ingenierías, sino que es ya una carrera en donde aprendes de física y lo aplicas ya a dispositivos y equipos. Y que por eso es tan bien pagada, ¿no? Que por lo mismo que no solamente es lo práctico teórico, bueno, lo práctico o lo teórico. Tienes Ujú. que juntar las dos y saber desenvolverte en ese ambiente. También nos comentaron que muy poquitos se gradúan. Eso, ¿te Pues acuerdas que nos comentó el maestro? sí nos comentó que efectivamente, que muy poquita gente sale graduada por lo mismo, por su como grado de dificultad. Ujú. Y pues es algo que nosotros hemos estado viendo a lo largo de los semestres. ¿Cómo se van Cómo reduciendo? empezamos siendo 40 y ahorita somos 15 Sí, y pero yo creo que más que una, digamos, esta información, creo que como que más desanimarte te debe motivar más, ¿no? O sea, en vez de decir, y no, o sea, cambiar la mentalidad de decir, y poquitos se gradúan, yo no lo voy a hacer. o yo voy a ser el que O se yo voy a graduó. hacer, ajá, sino cambiarle, darle la vuelta y decir, no, pues yo fui de los, digamos, pocos, entre comillas, que seguí, ¿no? Y pude salir, ¿no? Sí, yo me acuerdo que en los primeros semestres, creo que fue en el primer semestre,
yo hablé con un compañero que ya estaba por salir. Ujú. Y yo le comentaba, ¿no? Yo le preguntaba, ¿cuáles son las materias más difíciles? ¿O qué semestre es el más difícil? Y me acuerdo que él me dijo, no, pues si ya pasas el cuarto semestre, que es como lo más difícil, Ujú. ya a partir de ahí ya puedes con todo. Eso fue su comentario, ¿no? Y yo creo que ya que pasé el cuarto semestre, ¿no? Creo que sí tiene mucha razón, porque a partir del cuarto semestre ya empiezas a ver mucho más electrónica. Ya dejas de ver tanta matemática o Ujú. física, sigues viendo toda la carrera, ¿no? O lo que llamamos nosotros, pero ya materias no tan relacionadas a la electrónica. Ya, ya las pasaste y ya tienes esos conocimientos, entonces esos conocimientos ya los aplicas realmente a la electrónica. Y también hubo también que decía que a partir del quinto semestre empieza lo suave. Ah, sí. Yo opino que sí. Pues es que terminas, yo creo, la parte, digamos, de la base, ¿no? El tronco común. Sí. Ya, yo creo que a partir de quinto ya te enfocas en lo que es la electrónica, ¿no? Ya más, o lo que es lo que te especializa, pues, como ingeniero en electrónica, ¿no? Si ya pasas ecuaciones diferenciales y ya, Digamos que, ajá, cuando ya tienes, digamos, las bases o un poco las herramientas para poder ya aplicar toda la información, digamos, de tronco a la electrónica, ahora sí. pues sí, yo creo que ya las materias que llevamos a partir de ese semestre ya son como, tú puedes encontrarle el gusto a cada materia que tienes. Y sí, yo creo que sí lo he notado porque, por ejemplo, pues en los primeros semestres llevábamos química o llevábamos mecánica, que pues son pues áreas de la física, ¿no? Sí, Y ya después, ahorita en estos semestres que estamos llevando, pues ya son ya materias que tienen que ver ya con la electrónica 100%, pues. sí, ya analógica, pues tienen el mismo nombre, circuitos, electrónica analógica, electrónica digital. Entonces, pues yo creo que realmente ahí empieza lo bueno, lo chilo, Ujú. porque ya, como te comenté, tú puedes encontrar esa área que te gusta y Sí. enfocarte en eso. Entonces ya las demás materias, porque son de electrónica, te nutren para poder tú desarrollar las otras materias. ¿Qué Es otro mito te comentaron? otro mito. Pues ya creo que ya eran la mayoría o los más importantes esos mitos. Bueno, si quieres, pues traemos como una sección preparada, que son como noticias que han salido últimamente en el mundo Para, de la electrónica, ¿no? y para ir cerrando, que se vayan informados también, ¿no? De Sí. lo que está pasando, digamos, afuera también. Entonces yo les voy a comentar una noticia que vi, que fue que esto es como lo que más se está hablando, ¿no? Que hemos comentado con maestros y todo, que Microsoft ya entró a la carrera cuántica con su nuevo chip, Sí. el chip Mojarana número 1, y que este usa como un tipo de bit diferente, usa una arquitectura diferente, usa una arquitectura qubit topológica, que es algo que ninguna empresa había pues usado, ¿no? Sí. Google y otra empresa china también están en esta carrera cuántica pues de las computadoras cuánticas y de todo eso, pero que el que usa esta nueva arquitectura, que es como lo más eh, eficiente, que las otras empresas lo que hacen es que se enfocan más en la cantidad de qubits que hay. Sí. Entonces, que esta de Microsoft lo que hace es darle más estabilidad a estos. Sí, me acuerdo que ya se había estado escuchando en las noticias, no, pues que computadoras cuánticas. Y dije, no, pues qué onda con eso, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, pues llegamos ya a las computadoras normales, ¿no? A las que estamos acostumbrados. Pues trabajas con bits, ¿no? Unos y ceros. Sí, Ya con, digamos, estas otras computadoras cuánticas ya son qubits, creo que se llaman. sí, Entonces ya no es uno y cero, sino una combinación de todas estas, ¿no? sí que puede ser o 0 o 1, que O una, no ajá, está como o definido, una ¿no? mezcla, o una combinación. Y Sí, eso las hace pues ya más poderosas y con aplicaciones, digamos, ya más extraordinarias, ¿no? sí, hay que estar atentos a lo que sigue sacando Pues no, Microsoft y cómo las otras empresas sí, pues, se adecúan a eso. porque también ya me acuerdo de hace unos años o un tiempo decía, no, pues que estas computadoras pueden ser el futuro. Sí, Como que se quedaba todo, digamos, en el campo teórico experimental, ¿no? Y luego ya esta noticia decía que no, pues alcanzamos el qubit, digamos, más estables. sí. Y que decía, no, pues a lo mejor alcanzamos ya aplicaciones, digamos, ya prácticas para dentro de, ya no en décadas, sino ya en unos años. Entonces también hay que estar preparados
toda esa información y todos esos conocimientos que se puedan venir, ¿no? Si no, hay que ir estudiando todo eso. Y yo por mi parte encontré una noticia en la página de la IEEE ¿Ok? donde decía, no, pues las tendencias en 2025 acerca de la electrónica. Y pues yo creo que pues no es sorpresa para nadie que el impacto de la inteligencia artificial pues es muy grande, ¿no? O sea, Sí. tiene aplicaciones en todos lados, ¿Todo? yo creo. Sí. Y decía que pues la inteligencia artificial o una tendencia es que las empresas, digamos, ya ves que el servicio a clientes antes eran pues personas y luego ya se sustituyeron por bots Sí. en las páginas y ahora están desarrollando inteligencias artificiales como servicio al cliente, atención al cliente. Ok. También miré que se espera una mayor acceso a drones para pues, todas las aplicaciones en general. Ok. Entonces el mercado de los drones yo creo que va todavía a crecer más, ¿No? para bien y para mal, ¿no? O sea, Pues sí, como en las pues, guerras y todo eso. por ejemplo, yo una noticia que busqué también acerca de la IA, pues todo lo que nosotros vemos de la IA y escuchamos de ellos, pues es bueno, ¿no? Son avances y todo eso. Entonces yo busqué una noticia que era que la basura tecnológica o electrónica que genera esta IA. Entonces el título de la noticia era que la IA multiplicará por 1000 la basura electrónica. ¿Esto a qué se refiere? A que como se está enfocando tanto la inteligencia artificial, Ujú. siempre van saliendo nuevos avances. Ya ves que la tarjeta de Nvidia, la 5090 Sí, está más como más enfocada a la IA. ah, sí. Entonces, cada vez las, los avances van a ir superándose. Entonces, todo lo que quede obsoleto, pues qué se va a Mm, hacer con ello, ¿no? Porque está justamente especializado en eso. Entonces, comentan pues, estos equipos obsoletos se van a multiplicar de 12 a 15, a 5, no, de 1.2 a 5 millones de toneladas en este año que estamos la nosotros. torre, ¿no? Entonces, eso ya solo de inteligencia artificial que nosotros pues estamos usando. Pues ya para concluir, no sé si quieres comentar algo, decir No, algo, pues, comentarios finales. pues les recomiendo que sigan estudiando la electrónica y a los que no han entrado a electrónica, pues que es una carrera muy interesante, muy bonita también. Que las matemáticas pues no los asusten, ¿verdad? Eso es lo de menos. Si tú le encuentras, si esto es lo que te gusta, las matemáticas no van a ser un problema. Pues, Pues coincido. sí, A los que estén interesados, pues que sigan investigando. Aquí trabajamos eso, ¿no? sí. Y ya, pues no me toca nada más que despedir, agradecer a todos los que están escuchando, que den like y compartan, ¿no? También. Sí, Algo. comenten cualquier duda que tengan. Muchas gracias por todo. Gracias.